La mañana se deslizó lentamente sobre el barrio como una sábana de luz suave, sin prisas, sin promesas grandiosas. Las calles despertaban con el sonido cotidiano de puertas abriéndose, pasos apresurados y saludos, breves que flotaban en el aire y se perdían sin dejar rastro. En ese lugar nadie esperaba milagros, y quizá por eso la bondad silenciosa encontró allí un espacio perfecto para crecer. No llegó con discursos ni con gestos llamativos, sino con acciones pequeñas, casi invisibles, como una semilla que cae en la tierra sin que nadie la vea, pero que sabe exactamente cuándo empezar a brotar. Lucía caminaba cada mañana por la misma ruta desde hacía años. Era una mujer de edad indefinida, de rostro tranquilo y movimientos medidos. Vestía con sencillez y llevaba siempre una bolsa de tela que parecía acompañarla, como una extensión de su cuerpo. En su interior guardaba compras modestas, libros usados o a veces pan caliente que aún conservaba el aroma del horno. Vivía sola en un apartamento pequeño, lleno de recuerdos que no hacían ruido. Había aprendido con el tiempo que la vida no siempre recompensa a quienes hacen más, sino a quienes saben observar y actuar con cuidado. A pocas calles de allí, Mateo se sentaba cada día en el borde de una fuente seca de la plaza principal. Había sido mecánico, padre, esposo, amigo. Ahora se sentía reducido a un hombre, cansado que miraba cómo los demás seguían adelante. Tras una serie de pérdidas acumuladas, había aprendido a hablar poco y a esperar menos. No pedía ayuda porque no sabía cómo hacerlo, sin sentir que perdía lo último que le quedaba, la dignidad. Su silencio era pesado, pero también era una barrera que lo protegía del dolor, de las expectativas rotas. Lucía lo había notado desde hacía tiempo, no porque destacara, sino precisamente porque parecía no existir para los demás. Cada mañana lo veía sentado en el mismo lugar, con la mirada baja o perdida en algún punto lejano. Nunca lo observó con lástima exagerada, sino con una atención tranquila, humana. Durante semanas no hizo nada más que reconocer su presencia, y ese reconocimiento silencioso ya era, sin que ella lo supiera, el inicio de algo más grande. Un día, al pasar por la plaza, Lucía se detuvo junto a un banco cercano. Sacó de su bolsa un pan recién comprado y se sentó a comer. No miró directamente a Mateo ni llamó su atención. Simplemente partió el pan con cuidado y dejó un trozo a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Luego continuó comiendo el suyo en silencio, respetando el espacio y el tiempo del otro. No había urgencia en su gesto, ni intención de ser vista como alguien especial. Mateo dudó. Había aprendido a desconfiar de las ayudas que venían cargadas de preguntas o de miradas insistentes. Pero aquel gesto era distinto. No exigía nada. No pedía agradecimiento. Era una oferta sencilla, casi casual. Finalmente tomó el pan y lo comió despacio, sintiendo no solo el sabor, sino algo más difícil de nombrar, la sensación de no estar completamente solo. Cuando levantó la vista, Lucía ya se alejaba sin despedirse, sin esperar reacción alguna. Ese mismo día, Lucía entró en una pequeña librería de segunda mano donde trabajaba Carmen, una mujer que había heredado el negocio de su padre y luchaba por mantenerlo abierto. Las estanterías estaban llenas de historias olvidadas y sueños ajenos. Carmen atendía con una sonrisa cansada, intentando ocultar la preocupación constante por las facturas y el futuro incierto. Lucía recorrió los pasillos con calma, eligió un libro antiguo y se acercó a pagar. Al hacerlo, dejó unas monedas de más sobre el mostrador. Cuando Carmen intentó devolvérselas, Lucía explicó con suavidad que el libro valía cada una de ellas, aunque ambas sabían que no era cierto. No hubo más palabras. No eran necesarias. La tarde avanzó sin sobresaltos. Mateo volvió a su habitación alquilada con un cansancio diferente, menos pesado. Carmen cerró la librería sintiendo que, por primera vez en semanas, el miedo no ocupaba todo el espacio. Lucía regresó a su apartamento y regó las plantas del balcón, como siempre, sin pensar que había hecho algo extraordinario. Para ella, la bondad no era un acto heroico, sino una forma silenciosa de estar presente. Esa noche,
Mateo pensó en el pan y en la manera en que había sido ofrecido. No recordó palabras porque no las hubo. Recordó la ausencia de presión, la libertad de aceptar o no. Aquella simple elección le devolvió una pequeña parte de sí mismo. Al día siguiente, se levantó un poco antes y caminó sin rumbo fijo por el barrio, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. Una ventana abierta, una risa lejana, un perro esperando pacientemente a su dueño. Con el paso de las semanas, los gestos pequeños comenzaron a tejer una red invisible en el barrio. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero algo estaba cambiando. Mateo empezó a ayudar de forma espontánea a quien lo necesitaba. Sostuvo puertas, dio indicaciones, compartió silencios en la plaza. No buscaba reconocimiento. Simplemente había aprendido sin darse cuenta que la bondad podía ser ligera, que no tenía por qué pesar ni humillar. Carmen decidió colocar una pequeña caja cerca del mostrador con un cartel escrito a mano que decía: «Toma lo que necesites, deja lo que puedas». No lo anunció, no lo explicó. Algunos clientes dejaban monedas, otros tomaban una para el autobús o para un café. La librería empezó a sentirse menos como un negocio en peligro y más como un refugio tranquilo. No solucionó todos los problemas, pero creó un espacio donde la gente se sentía vista. Lucía seguía caminando cada mañana, observando sin intervenir más de lo necesario. A veces dejaba comida para los gatos callejeros, otras veces escuchaba sin interrumpir a alguien que necesitaba hablar. No buscaba cambiar vidas de manera drástica. Sabía que las transformaciones más duraderas ocurren despacio, casi en silencio. Un día, Mateo entró a la librería y compró un libro viejo sobre mecánica. Carmen lo atendió con una sonrisa sincera y hablaron durante unos minutos sobre trabajos pasados y sueños que parecían lejanos. No fue una conversación profunda, pero fue suficiente para que ambos se sintieran acompañados. Mateo salió con el libro bajo el brazo y una idea nueva en la mente. Quizá aún había algo que podía ofrecer al mundo. El barrio comenzó a llenarse de pequeñas historias que nadie sabía cómo habían empezado. Una vecina cuidaba las plantas de otra sin pedir permiso. Un joven ayudaba a cargar bolsas. Un saludo se volvía conversación. No había un líder ni un plan. La bondad silenciosa no necesitaba organización. Se propagaba porque alguien la había experimentado y había decidido repetirla. Una tarde, Lucía encontró una nota en el buzón de su edificio. Decía simplemente «Gracias por estar». No había firma. Lucía la guardó en su bolsillo y continuó su camino. No sintió orgullo ni sorpresa, solo una calma profunda. Sabía que no todas las semillas germinan de inmediato, pero también sabía que cada gesto deja una huella, incluso cuando nadie la ve. Mateo consiguió un trabajo temporal ayudando en un taller pequeño. No era mucho, pero era un comienzo. Carmen logró mantener la librería abierta un mes más, luego otro. Lucía siguió con su vida sencilla, invisible para muchos, esencial para algunos. Al caer la noche, el barrio se iluminaba con luces tenues y conversaciones bajas. No era un lugar perfecto, pero era un lugar donde la bondad había aprendido a hablar sin palabras. Así, sin ruido ni aplausos, la bondad silenciosa mostró su verdadero poder. No cambió el mundo de golpe, pero cambió la forma en que las personas se miraban y se trataban. En ese cambio pequeño y constante, encontró su fuerza más profunda, la de existir sin ser vista, sosteniendo vidas, reparando grietas invisibles y recordando que a veces lo más poderoso es aquello que se hace en silencio.